Ahí está Oye, nuestro qué profesor terrible, oye, por Mauricio. favor, voy a estar en la oficina yo, por favor, no me molesten. Vamos a... Ahí está nuestro profesor Mauricio Jiménez. Le damos la bienvenida a todos los hermanos, a todos los estudiantes que están en esta clase. Perdón, perdón, el grito de orden que tengo aquí, discúlpeme, por favor. Ya estoy, buenas tardes, hermanos. Ya estoy admitiendo a los hermanos que me piden, ya estoy de anfitrión ya. Amén. Bien, Comencemos entonces. comencemos Bienvenido, entonces. profesor. Gracias, mi hermano Patricio. Buenas tardes, mis hermanos. ¿Se escucha bien? Muy buenas tardes, profesor Mauricio. Gracias. Eh, Vamos a iniciar orando y después voy a hablar un poco de mí para presentarme. Oremos, por favor, hermanos. Yo mismo voy a orar. Padre amado celestial, gracias Señor por esta oportunidad maravillosa que nos das de entregar tu palabra, de enseñar cosas relacionadas con tu palabra, con la Biblia, con todas las cosas que nos ayudan a conocerte más, conocerte mejor y también defender tu verdad, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos acá, bendíceme a mí, Señor, también, que sea una clase bendecida, Señor Padre amado, que podamos enseñar y aprender también para tu gloria y alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, mi nombre es Mauricio Jiménez. Ya no soy tan mancebo como pueden ver. Ya tengo mis canas. Eh, Soy profesor de básico principalmente. Y luego seguí estudiando y así sucesivamente. Sigo estudiando, yo creo que voy a morir estudiando las cosas del Señor y todo lo relacionado con Él. Es lo que más me apasiona, lo que más me gusta. Sigue estudiando teología. Bueno, antes de estudiar profesor básico, estudié teología, por ahí unos diplomados, lo que me hizo muy feliz, muy feliz. Yo diría que uno de los momentos más felices de mi vida es cuando entré a estudiar teología. Me parece que estaba flotando sobre las nubes, literalmente. Una felicidad tremenda. Y luego seguí estudiando de profesor, docente, y así sucesivamente. Retomé después estudios de teología. eh, Luego, unos años atrás, empecé a estudiar antropología, seguí estudiando teología y otros estudios más que son que para mí por lo menos me sirve, me ha servido para enseñar mejor la palabra del Señor, me está dando más herramientas para poder eh, saber y también explicar muchas cosas y así afianzar un contexto en cuanto a los estudios bíblicos. Bueno, por ahora eso es lo que les puedo contar. Mis hermanos, yo quiero ahora, por favor, eh, preguntarle, bueno, aquí aparecen sus nombres, pero una breve presentación, por favor, para irlos conociendo. Me dice mi hermano Patricio que son 8 estudiantes. Voy a empezar desde izquierda a derecha. Eh, Le pido a mi hermano Daniel que se pueda presentar brevemente de dónde es, qué le motiva a estudiar, etcétera. Por favor. Daniel Arcos será, Ujú. Pastor Daniel. Pastor Daniel. Mucho gusto, Pastor Mauricio. No, no Que soy el Señor pastor le todavía. bendiga. Soy No, no. docente nomás. Bueno, bueno. Dios le bendiga. Gracias por aceptar el desafío de compartir con nosotros la enseñanza que es tan importante. Y para mí también es un gozo poder participar en este seminario, que del momento en que lo conocí, me gustó la forma en que realizan la didáctica, ¿no es cierto? La forma de enseñar, profesores preparados y eso me encantó. Y bueno, yo soy pastor ya por 30 años, ya hice el seminario, ya tengo teología, ya varios años atrás estudié, pero ahora estuve volviendo a estudiar, imagínense. Qué bien. Y al parecer parece que tenemos el mismo deseo, pienso yo, morir estudiando igual, porque a la edad que tengo, ya 65 años,
todavía quiero aprender. La enseñanza es progresiva, la revelación de Dios es progresiva, así que Dios bendiga su vida. Bienvenido también a este seminario. Bendiciones. Gracias, mi hermano, mi pastor Daniel, por sus palabras. No sé, aquí no se ve, pero dice acá John Cortés. No sé si estará disponible mi hermano John. Mi hermano John Cortés. Ya, si no se encuentra, entonces seguimos con nuestro hermano Sergio Almendra. ¿Me escucha, hermano Sergio? Ah, ya, dice que no puede hablar, que está ocupado, hermano John. Me parece muy bien. Hermano Sergio, ¿se encuentra, se puede escucharnos? Ahí, Ah, bien. muy, muy, ahí sí. Muy buenas noches, estimados pastores y siervos del Señor. Les saludo en el amor del Señor. Un gusto conocerle, mi hermano Mauricio, quien va a ser usted nuestro profesor en este segmento, en esta etapa. Muy bendecido por conocerle y sin lugar a duda que nos motiva, oiga, a todo lo que estamos aquí, porque yo creo que a todos, es saber más del Señor, oiga, a través de la Sagrada Escritura, la teología, estudiar me apasiona, así que, aunque no he tenido muy buenas notas, el último saqué un 5 y más o menos entre, así que un poco luchado, pero estamos bien, gracias a Dios. Y bueno, deseo que todos mis pastores, mis hermanos y usted mismo, Dios les dé mucha sabiduría y lucidez para poder impartir las clases. Así que muy contento de acá de Pichicuy. Estoy acá en las instalaciones de mi casa, de mi hogar, de Pichicuy, quinta región de Valparaíso, Oh, Chile. Dios les bendiga mucho. gracias, hermano Sergio. Muchas bendiciones. Nos iremos conociendo a medida que avanzan las clases. Mi hermano Cristian Vargas, por favor, o Pastor Cristian, no lo sé. Ahí nos va a contar, por favor, que se presente brevemente. Hola, buenas noches, que Dios les bendiga a todos, nuestro hermano Patricio, a todos los pastores, a usted profesor Mauricio. Bueno, les saluda el pastor Cristian Vargas por la gran misericordia del Señor. Pastoreamos una iglesia en la comuna de Pudahuel, Santiago, em, y bueno, pertenezco al Ministerio Evangelístico Pentecostal en Defensa de la Salvación, aunque eh, no es para nada relevante el nombre, pero es necesario poder presentarse. Y agradezco esta bendición de seguir estudiando, de seguir conociendo profesores. Dios quiera le use de una forma muy especial para el beneficio nuestro. Así que muchas gracias y que Dios me lo bendiga grandemente. Gracias a usted, mi hermano. Muchas bendiciones. Hermano Máximo, no, todavía, hermano Máximo, por favor. Buenas noches, Dios les bendiga a todos, pastores, hermanos, mi hermano Patricio. Bueno, mi nombre es Máximo Barraza, también tengo la bendición de ser pastor. Tenemos una congregación aquí en la comuna de San Miguel. Ahí estamos con la ayuda del Señor pastoreando, hace ya casi 18 años. Y bueno, los deseos son siempre poder perfeccionarse, aprender, conocer más de las Escrituras. Ese es el propósito que nos motiva a estar acá en este seminario, mi hermano Mauricio. Bendiciones. Gracias, Pastor Máximo. Gracias por conocerles. Y tengo grandes expectativas en relación a ustedes. Yo sé que lo van a hacer muy bien, van a aprender mucho, van a aprender bastante y yo sé que también en las cosas que puedan aprender y podamos aprender juntos, porque el profesor tampoco nunca deja de aprender, nunca deja de aprender. Nosotros los que hacemos clases siempre estamos aprendiendo para poder enseñar más y mejor. Entonces, yo sé que les va a ir muy bien, les va a ir extraordinariamente bien y van a aprender bastante y van a poder, lo más importante, poder aplicar todas estas enseñanzas para su ministerio, su servicio al Señor y también para su vida personal. Entonces, ahora, ya sin mayor preámbulo, voy a tratar de compartir eh, la clase de hoy. No sé si ya la ven, alguien me puede decir, mano Patricio, ¿se puede ver la presentación? Sí, Qué se ve. bueno, se puede ver Correcto. grande. Disculpe, profesor, disculpe, hermano Patricio, el pastor Hipólito me escribe y dice que como no lo ingresan, no puede ingresar, no sé
¿Qué pasará con él? ¿Cómo, Por favor. cómo lo podemos? Acá no se ve que pida de nuevo, por favor, ingresar para poder verlo yo acá, porque no Bueno, te voy a aparece avisar. la petición, por favor. Voy a esperar que él pida para luego empezar con la presentación, para poder Ya. no dejarlo fuera. Aquí se están uniendo otros hermanos, Jorge Soto, dice Benjamín. Me imagino que ahora están todos ingresados. Ya. Ahí le avisé al pastor Hipólito. A ver, vamos a ver si se puede conectar. Tus dice también. Es uniendo. Él Ahí es. lo admití todos. Ahora sí, gracias al Señor. Vamos a iniciar hoy día una serie de cinco religiones comparadas, las cuales son las religiones que son de mayor cantidad de adeptos o seguidores en el mundo. Históricamente, digamos, sí, desde que se iniciaron hasta el día de hoy. Son cinco religiones mayores importantes. Eh, Hoy día nos corresponde la clase de hinduismo, una religión que para nosotros, principalmente para nuestra cultura occidental, judeo-occidental, es relativamente desconocida, realmente, salvo lo que vemos en las películas muchas veces, o vemos en alguna serie, o bien alguna presentación, o en YouTube, o un documental. Vamos a analizar o ver, quizás más escuetamente que profundamente, lo que es el hinduismo. Recordemos, pero antes de continuar, veamos cuáles vamos a ver en estas cinco clases de religiones comparadas. Pero a nivel mayor, podemos decir, por lo que me han señalado, que podemos ver cinco religiones comparadas, que son el hinduismo, el judaísmo, el budismo, el confucianismo y el islamismo. En ese orden, de acuerdo, lo estoy haciendo de acuerdo al orden cronológico, es decir, desde el momento que se supone o con mayor certeza sí se iniciaron como religión como tales. Luego de eso, con la ayuda del Señor, vamos a ver cinco a su vez cinco sectas o credos semicristianos. Semicristianos, es decir, que si bien algunos profesan ser cristianos, se han desviado de alguna manera en la sana doctrina. Por ejemplo, tenemos el adventismo, testigos de Jehová, mormones, y también he incluido a la masonería, aunque y por razones muy relevantes, ya que el mayor daño que están realizando no son los testigos de Jehová ni los mormones al pueblo cristiano, porque a nosotros nos queda claro, pero la masonería sí está haciendo grandes estragos en el pueblo cristiano, sobre todo en cristianos con eminencia, es decir, pastores, evangelistas, maestros, hasta teólogos hay masones. Entonces, realmente es muy relevante verlo más adelante eso y analizarlo y así sucesivamente, y vienen otras clases más de apologética, materia que me encanta y la cual estoy profundizando para la gloria de Dios, estudiando. Estoy justamente un magíster en apologética, un doctorado también, tratando de profundizar, porque uno nunca termina de aprender, uno nunca piensa que lo sabe todo, lo va a pretender saber todo. Eso me queda por lo menos muy claro a mí y eso es solamente una herramienta, no para que me digan doctor aquí, doctor allá, como no, eso es, no sé, no es conveniente para nuestra humildad. Entonces, vamos ahora a ver
en esta clase tratar de resumir lo más que podamos y la clase de hinduismo en religiones comparadas. Entonces, eh, como había dicho anteriormente, es una de las religiones más antiguas, no es la más antigua. Lamentablemente, por razones de espacio y de clases, no puedo tocar todas las religiones de la más antigua a la más reciente. Estoy usando como parámetro las religiones que son las con mayor presencia en la Tierra, en el planeta, en estos momentos, o sea, la mayor cantidad de adeptos, de seguidores, de fieles. Por lo cual, tenemos entonces al hinduismo como una de las religiones con más seguidores en el mundo. Acá dice claramente 1.200 millones de seguidores, principalmente en la India, por supuesto, y Nepal. Tanto es así que confundimos entonces la palabra, muchas veces usamos la palabra eh, hindú para referirnos a la cultura o la nacionalidad india, siendo que deberíamos mencionar cuando una persona es natural de la India, decir que es indio, no hindú, porque el hindú es su credo, una de las religiones que ellos profesan. Lo mismo hacemos, por ejemplo, con el caso de los hebreos, le decíamos judíos, y ahí estamos mencionando su religión, su credo, no su nacionalidad. Entonces ocurre la misma idea en este tipo de, cuando hacemos mención a estos credos. Ahora bien, eh, vemos que el hinduismo no tiene una revelación personal, digamos, con un ser, una sola persona, con una persona que es llamada a ser la especie de profeta, como ocurre en otras religiones monoteístas, por ejemplo, como el caso de Moisés, ¿cierto? En el caso de los hebreos o los judíos, el caso de Mahoma para los islámicos, o el caso del Señor Jesucristo para el caso de los cristianos. Entonces, vemos que es un poquito más impersonal en ese sentido la religión hindú. El hinduismo es más impersonal, es decir, un líder, un líder oficial, así visible, no aparece a simple vista. Nos estamos basando, en paréntesis, eh, con esta clase con el señor Cabral, que yo tuve el libro de él, lo presté por ahí y nunca volvió, o mi padre lo prestó, no sé, es el libro de J. Cabral, Religiones, Sectas y Herejías, seguramente usted, de Editorial Vida, creo, seguramente usted ha oído hablar de él. Eh, ¿Qué dice él? Que el hinduismo es la más antigua de las religiones vivas, pero también la más compleja y contradictoria. No es una religión, sino muchas religiones bajo el mismo nombre. Eso es lo que sostiene el señor Cabral, que son varias religiones insertas dentro de una macro, varias religiones micro dentro de una religión macro, por decirlo de alguna manera. Entonces vemos que es realmente compleja y vamos a ver qué contradictoria es a su vez. Tiene muchas contradicciones y aquí vamos a ver algunas imágenes más adelante de lo que es el hinduismo en sí. Es inclusivo, sí. Dice que admite múltiples dioses, rituales, muchos rituales variados, como por ejemplo la salvación, las doctrinas filosóficas que se contradicen, que vamos a ver más adelante, y todas en el fondo se supone que nos llevan al crecimiento espiritual. Y por supuesto, en cuanto a qué lo estamos, no olvidemos el enfoque principal de ver las religiones comparadas, que es su comparación que debemos hacer con el cristianismo. ¿Por qué razón se contradice con el cristianismo? Y también, lo que es ya muy decidor, ¿por qué se contradice con sí mismo el hinduismo? Entonces vamos a ver eso, que ya ustedes que ya son conocedores de la teología se van a dar cuenta que el cristianismo, si empezamos a ahondar y comparar incluso el Antiguo y el Nuevo Testamento, vamos a encontrar una unidad sólida, una unidad férrea en la cual no podemos contradecir. Sin embargo, en el hinduismo sí podemos establecer
contradicciones muy visibles y muy fuertes. Ahora bien, esto para su estudio tenemos que verlo también, la evolución del hinduismo. Pero antes de continuar, quería también, y lo dejé en el tintero, mencionarles que sí han habido, por supuesto, como dice Cabral, el hinduismo es la religión antigua viva, o sea, la religión viva más antigua que existe. Viva porque sus seguidores están vivos. Sin embargo, han habido obviamente religiones más antiguas. Y aquí les puedo preguntar a ustedes, porque me gusta hacer participar a mis alumnos, ¿cierto? A los estudiantes. Mencióneme a alguien, a ver, vamos a... Le quería preguntar a ustedes, porque yo sé que saben, por ejemplo, ¿quién puede levantar la mano y mencionarme una religión más antigua que el hindú? Yo sé que la saben, pero quizás ustedes no se dan cuenta que lo saben, pero me podrían mencionar dos o tres más antiguas que el mismo hinduismo. Ya estamos inmediatamente haciendo preguntas que en apariencia parecen difíciles, pero no lo son. ¿Quién me podría mencionar una religión más antigua que que la hindú, perdón, pero que ya no existe? Hermano, hermano John Cortés dice budismo. Sí, pero el budismo existe todavía, es antiguo, sí, es muy, gracias mi hermano Benjamín. Sí, es antiguo, pero existe, está viva todavía porque sus seguidores están vivos. A ver, no importa que se equivoque, participemos nada más. ¿Qué religión? A ver, le voy a dar una pista. Le voy a dar una pista. Antiguo Testamento. A ver, ¿quién me podría levantar la mano acá y decirme, esta religión es más antigua que la hindú, pero ya no existe como tal porque sus seguidores ya no existen? A menos que estén ocultos por ahí, escondidos y haciendo un culto secreto. A ver, hermano Patricio, levantó la mano. Diga Buena nomás, pregunta. El zoroastrismo, ¿quién lo dijo? acá. Ah, perdón, hermano Ernesto. Claro, el zoroastrismo. Muy bien. Descendiente de la antigua religión mesopotámica, justamente. Sin embargo, bueno, sí, existen algunos seguidores, pero son tan pocos que no podemos considerarlos dentro de las religiones más importantes, de las 5 más importantes del mundo. Pero sí, tenía toda la razón mi hermano. Otras más son los cultos griegos, recordemos la mitología, el panteón griego, el panteón romano, ¿cierto? Los dioses egipcios, recordemos cómo, volvamos a la presentación acá, bueno, sí, para estar la presentación. Eh, Recordemos cómo el Señor, a través de Moisés y las plagas de Egipto, atacó a todos los dioses de Egipto con esas plagas, queriendo demostrar que no tenían poder alguno sobre el todopoderoso Jehová o Yahvé. ¿Se fijan? Entonces, volviendo a la religión india, vemos que hay periodos también en la antigüedad que han evolucionado por más de 3000 años. Tenemos el periodo pre-védico de 2500 a 1500 años antes de Cristo. Imagínense la antigüedad. ¿Y dónde se empezó esta civilización del periodo prevédico? En el Valle del Indo, en, en India. Y recordemos que India es bien grande y actualmente ya pasa los más de 1000 millones de habitantes, sino casi llegando a 2000. Solamente le gana en cantidad de habitantes la República Popular de China, pero India después viene detrás en cantidad de habitantes. Por eso tiene muchos seguidores que profesan la religión hindú. Dice que ya practicaban los baños rituales, tenían ya símbolos fálicos, figuras femeninas. Entonces ya tenían un origen, antropológicamente el ser humano, salvo raras excepciones,
salvo rarísimas excepciones, el ser humano siempre busca algo que trasciende. La trascendencia del ser humano es importante. Y recordamos que esa es una de las características que nos dejó Dios al crearnos a su imagen y semejanza. Recordemos que cuando estudiamos teología sistemática, vemos que el ser humano, ¿cierto? Tiene un espíritu. ¿Dios es espíritu? Sí, pero a nosotros nos dio un espíritu para tener contacto y comunión con Él. Esa es una de las características que nos hace similares como criaturas al Creador. Entonces, obviamente, todas las religiones, como el hinduismo, el budismo, vienen de la parte antropológica del ser humano, la parte innata con la cual nos creó Dios, de buscar algo. En este caso, ¿cierto? En el periodo védico, que es el segundo periodo, llegaron los arios, que son pueblos, ¿cierto?, más indoeuropeos, con características menos asiáticas, y conquistaron India. De ahí hubo esta mezcla de razas, ¿cierto? Porque vemos que los indios, si los miramos, no son negros, pero tampoco son blancos. O sea, no son de raza negra, digamos así, como los negros de África, pero tampoco son blancos. No son... Entonces, eh, vemos que ya también hay una mixtura, hay una identidad única en cuanto a la estética, a la raza, a la etnia, y también una diferencia extrema también en cuanto a la forma de adorar a sus dioses. Entonces ahí tenemos, ¿cierto? Ya algunos dioses como Indra, Agni, Varuna, que vamos a ver más adelante, y vamos a ver un poco más rápido, y aquí están justamente, estos son los dioses. Indra es el dios que está sobre un elefante. Tenemos al dios Agni, que es un dios que tira rayos y que arde su cabeza y está montado sobre un carnero. Y tenemos al dios poderoso también, muy poderoso, Varuna, que es un dios que está montado sobre un ser mitológico y donde está en medio de las aguas, aparece en medio de las aguas y también desciende de los cielos. Para ellos son dioses muy poderosos, pero son uno de los dioses más antiguos que ellos adoraban. Luego de eso viene el periodo upanishádico. Se lo voy a entregar yo para que ustedes no se pierdan, estimados hermanos. Se lo voy a entregar también en Word o en PDF, mejor dicho en PDF, para que ustedes lo estudien. Y también en PDF, por supuesto, perdón, la presentación también. Así que no se hagan problemas. Tenemos este periodo, el tercer periodo, donde ya hay otros dioses que aparecen en escena, como Brahman, el dios Brahman, uno de los dioses del panteón más importante, que es el dios, como digamos, el dios equivalente al Zeus de los griegos o al Júpiter de los romanos, o al Osiris de los egipcios, del del panteón egipcio desde los tiempos bíblicos. Es el dios creador, Brahman, el absoluto impersonal, donde él, a través de él, descienden el espectro de dioses, por decirlo de alguna manera. Entonces, podemos fijar en nuestra mente que tenemos al dios Brahman, un dios muy, muy importante, no dejándose importante los demás, el dios Brahman, que a veces lo muestran con apariencia humana, a veces con apariencia un poquito más ya eh, trastornada, por decirlo así. En el periodo épico, que es el cuarto periodo, ahí vienen más dioses, ¿no? Si recordemos que no vamos a encontrar en otra religión más dioses que en la religión india, eso que nos quede muy claro. Por eso tuve que empezar viendo la religión más antigua viva, de seguidores vivos con mayor cantidad de habitantes.
dejando por supuesto el zoroastrismo, que sí, todavía hay personas que son seguidores por ahí, sobre todo porque hay secuelas del zoroastrismo también, por ejemplo, el zodiaco, que está obviamente muy vigente todavía, todavía en los diarios, las revistas aparece el zodiaco. Pero, como estamos viendo, las religiones vivas más grandes con número de seguidores, estamos viendo el hinduismo entonces. Y podemos decir también que a veces nos vamos a confundir, porque son muchos dioses, pero no nos hagamos problema porque no es necesario que los recordemos todos. Sí, hay dioses importantes como el famoso Krishna y Rama, y todavía son muy, muy adorados en la nación india. Acá están Krishna y Rama, ¿ve? Esa es digamos, la imagen que ellos muestran en sus gobelinos, sus telas, sus templos, la imagen de Krishna y Rama. Luego de eso viene otro periodo ya que más se acerca, que es el periodo medieval. Siguen apareciendo los mitos, las genealogías, y se consolida el culto de los famosos Shiva, Vishnu y Shakti. ¿Quiénes son ellos? Shiva, Vishnu y Shakti. Muchos dioses. Tiene dioses para regodearse, como dirían algunos. Y luego, en el periodo moderno y contemporáneo, hay una influencia ya del siglo XIX, ¿cierto? A principios del siglo XIX, hay una influencia del colonialismo británico. Ya hay reformistas, ya personas de carne y hueso, ya que son reformistas. Entonces ellos ayudaron a que el hinduismo se entrara en Occidente gracias a sus escritos, a su influencia política, a su movimiento de meditación. Cómo no recordar a Gandhi, por ejemplo, a Ramakrishna, por ejemplo? A la izquierda está Ramakrishna, ¿cierto? Al final está Gandhi. Al centro está Shami, siempre se me olvida. Shami. Estas personas influyeron notoriamente en el crecimiento del hinduismo a nivel ya occidental. Recordemos que del siglo XVIII, perdón, XIX hacia atrás, conocimiento, si bien existía un conocimiento de la religión hindú, no estaba tan masificada. De hecho, tanto fue así que empezó a crecer y occidentalizarme. ¿Cómo no olvidar, por ejemplo, el famoso grupo de los Beatles, cuando uno de los, no recuerdo si fue Harrison o Ringo Starr, hizo una canción dedicada a Krishna, Hare Rama, famosa de la década de los 60, donde ya vemos que la influencia hindú ya llegó a Occidente y muchos por ver lo místico, lo atrayente que era la religión india, se hicieron hindúes, perdón, me confundo, hasta yo me confundo con la palabra. Entonces vemos que sí, hubo un cierto crecimiento, pero una expansión limitada, acotada, como diríamos hoy, de la religión india o hindú en el ambiente occidental. Ahora tenemos textos sagrados. El texto más que yo desde niño sé yo que los Vedas, ¿cierto? Los textos más antiguos, los Vedas, era el texto sagrado de los hindú, pero también hay otros como el Shruti, lo oído, que es lo que similar a lo que cuando en tiempos anteriores a la escritura de los libros de Moisés, eh, cómo se comunicaban las verdades divinas a través de la comunicación oral. Bueno, lo mismo ocurrió con los tiempos de los indios antiguos, había comunicación oral. Luego empezaron a escribir todos los ritos, los cultos, la forma de adoración y lo que decían o pretendían decir los dioses del panteón hindú. Y acá tenemos, digamos, los libros principales de la Shruti, la revelación divina. Luego se escribieron, ¿cierto? Estos comentarios que fueron pasando de generación en generación.
en comunicación oral, fueron luego escritos en textos. Obviamente esto está hecho en libros como más modernos, pero obviamente eran pergaminos donde se escribían todas las leyes y todos los comentarios rituales, los textos de transición y la filosofía mística de los hindúes. Acá tenemos la mayor epopeya del mundo, contiene a Bhagavad Gita. Esta es una de las epopeyas más conocidas de la tradición transmitida, o sea, lo recordado. Esa la van a tener obviamente ustedes también. Luego tenemos otra tradición que narra la vida del dios Rama y su lucha contra el demonio Ravana. Generalmente pintan de color azul algunos dioses, mostrando que ellos tienen un misticismo o un poder sobrenatural, que el azul para ellos es muy importante cuando hablan de dioses del panteón hindú. Bueno, no solamente los dioses que se supone que son buenos, acá no incluí a la diosa Kali, que también es una diosa del panteón hindú. No sé si han oído hablar de ella, la diosa Kali, que aparecía en algunas películas. Yo cuando era más joven vi Los Cazadores, vi a Indiana Jones, donde salía ahí la diosa Kali, y parte de eso tienen toda la razón, pedía sacrificio humano. Y luego con la llegada, ¿cierto?, de los británicos, donde se apaciguó un poco y se hizo ya un culto un poquito más oculto, más, em, eh, obviamente bastante oculto, porque era ya homicidio, ¿cierto? Los sacrificios humanos eran homicidios, se perseguían por ley. Pero sí existió también dioses vengativos. Pero acá tenemos. Hice un paréntesis porque no lo dejé acá inserto en la mitología. Las Puranas era la historia mitológica de dioses. Acá, en vez de decir cosmología, dice cosmología. Cosmología. Las historias mitológicas de las Puranas. Las leyes de Manú, fundamento del sistema de castas y roles sociales. Bien. Yo creo que vamos muy rápido, así que a- voy a hacer una especie de retroalimentación porque vamos en la mitad de la clase y si no la alcanzamos a ver, vamos a resumirla. Digamos, ¿cuál sería la religión viva más antigua que existe y más a la vez más populosa? Mis hermanos, ¿alguien tiene alguna respuesta? Si alguien quiere dar su opinión. La religión más populosa, es decir, con más gente y seguidores, y más antigua a la vez. ¿Cuál sería? ¿Cuál religión estamos viendo? ¿Quién me puede ayudar? El hinduismo, por cierto. Ah, ya En lo el dijo. momento es el hinduismo, estamos Vamos. viendo Correcto, correcto. Sigamos entonces. Tenemos ahora las creencias centrales. Tenemos al personaje más importante, digamos, de la panteón hindú. Es el Dios supremo, el principio supremo. No es un Dios personal, como dice acá, sino una fuerza impersonal y eterna. Y aquí lo increíble, se manifiesta como millones de dioses. Pero en algunas escuelas se acercan a un poquito yendo hacia el monoteísmo, pensando que se considera el único ser real. El único ser real. ¿Se fijan qué interesante eso? Cómo se acercan un poco lo que ocurrió también en Egipto, cuando
un faraón quiso hacer un solo Dios en el panteón, pero tuvo oposición y lo quisieron matar los sacerdotes porque tenía muy arraigado el politeísmo. Acá tenemos otro Dios, mejor dicho, no es un Dios, perdón. Es el objetivo de la vida de descubrir, es decir, eh, ¿cómo yo estoy en contacto con Brahman? Descubriendo mi propio yo, mi ser interior, meditando, haciendo penitencia, haciendo obras, y así entra una identidad entre el alma y el absoluto. ¿Qué otra cosa más? Otra cosa muy relevante para los hindúes es el ciclo interminable de nacimiento y muerte y reencarnación. Se le llama samsara. Se considera una esclavitud existencial desde que el alma debe liberarse. Es decir, lo que usted ha escuchado sobre eso es cierto. Hay un interminable ciclo donde la persona que no fue muy buena, no practicó mucho, primero se está reencarnando, por ejemplo, en un simio o en un tigre, en un hipopótamo. Luego va reencarnándose, si va reencarnándose, tiene oportunidad de reencarnarse en una persona. Si vuelve de nuevo a ser una persona no muy buena, de acciones no muy puras, no muy santas, vuelve de nuevo a la próxima vida a reencarnarse en un animal y ocurre un retroceso. Si esa persona sube su escala de valores, sube en su nivel místico, en su nivel de santidad, de buenas acciones, de buenas obras, etcétera, va a reencarnarse en un ser superior. Por eso es interminable, por esa razón, ellos, en eso se parecen mucho a los budistas, ellos no matan, no se comen, por ejemplo, las vacas, ni siquiera en algunos casos las ratas. Por esa razón, hay en la India, no hace mucho, espero que, no sé si ahora no he visto la estadística, pero la mitad de las cosechas en cierto periodo del siglo XX se la comían las ratas. ¿Por qué razón? Porque ellos, la mayoría, como hay una tremenda diversidad de religiones también, ellos no mataban, no exterminaban las ratas, porque se supone que eran seres reencarnados, que tenían que pasar por un periodo de mejora y reencarnarse en un ser, un animal superior. Entonces era muy complejo, imagínense la tremenda diversidad y la lucha que hay con las religiones, con la política. ¿Qué tiene que ver la política acá? Voy a hago un pequeño paréntesis. Recordemos que cómo puede estar en conflicto y la religión la cultura es tan fuerte que no se ha podido todavía eliminar el sistema de castas. ¿Cuál es su mayor opositor? El Partido Comunista de la India. De hecho, hay como tres partidos comunistas, de eso lo sé de joven yo, porque mi padre, como coleccionaba monedas, pidió monedas, era numismático, le gustaba, pidió monedas en toda la embajada en esos tiempos que todavía la embajada mandaban cartas y mandaban mapas y cosas así. Me llegó un montón me llegó un montón de material de varias embajadas de varios países, entonces yo me lo leía todo. Entonces ahí aprendí muchas cosas de otros países. Eh, y imagínense, una lucha entre la política y la religión, y no sé cómo lo pueden ellos, lo pueden tolerar todo ese tipo de cosas. Obviamente los comunistas que son más ateos, más agnósticos y en cierto modo más racionales en algunos aspectos, luchan contra el sistema de casta, pero el sistema de casta no deja de existir, sino que sigue sobreviviendo y hace una diferencia entre tipo de persona y persona. De hecho, eso lo vamos a ver si lo alcanzamos a ver. Bueno, también dentro de las acciones que se deben realizar es las acciones, el karma yoga, que son las acciones desinteresadas que ellos tienen que practicar para poder llegar, ¿cierto?, a un nivel superior y poder reencarnar más adelante en un ser superior. Por supuesto, el yoga, la meditación y las prácticas religiosas, las pujas diarias. Todos los días ellos adoran con flores, con los alimentos,
con incienso y comida, algo similar a lo que ocurría en el judaísmo cuando hacían ofrendas de no solamente de animales, sino de alimentos cuando eran demasiado pobres en algunos casos, ¿verdad? Y también, por supuesto, la construcción de templos como Shiva, Vishnu, Durga, etcétera. Y hay una arquitectura muy hermosa de construcciones de templos. En ese sentido, las peregrinaciones, por supuesto, al río Ganges, cierto que es muy famoso, al río Varanasi también. Tienen fiestas también, como la fiesta de la primavera, de las luces, etcétera. Le encanta la fiesta religiosa a ellos. Obviamente que a ellos les gusta tener un contacto espiritual y no físico. De hecho, hay personas que menosprecian el alimento. Hay una especie de santones en India que comen muy poco o ayunan muchas veces en el año y según ellos, con ellos mantienen un nivel alto de espiritualidad. También tiene mantras y cantos donde repite la palabra Om, ¿cierto? Seguramente usted lo ha escuchado, el famoso Om que está todavía vigente hasta el día de hoy, tanto es así que ha penetrado en cierto modo también famosa meditación y la práctica de yoga. De hecho, en las municipalidades ahora, usted no sé si se ha dado cuenta, existe un resabio, una adaptación del yoga de la meditación. De hecho, a mi madre, como es de la tercera edad, la han invitado, pero ella no quiere ir porque ella supone o sabe que eso tiene ciertas resabios, reminiscencias de la adoración de los mantras del yoga. Y acá está lo que yo estaba diciendo, el sistema de castas, que es para muchos odioso sistema de castas, que nosotros no los podemos entender mucho en el mundo occidental todavía. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, todavía, pese a que estuvo India sometida por algunos años, no muchos en realidad, por el Imperio Británico, que fue derrotado por la lucha con los indios, en el fondo, eh, están acá las castas de los brahmanas, ¿cierto? Que eran los sacerdotes, que son los sacerdotes y sabios, que están en la escala más alta de la pirámide, digámoslo así. Después los guerreros y reyes, kshatriyas, los comerciantes, que son los vaishyas, así se pronuncia. Los obreros, que son los sudras, y los famosos dalits, que son los intocables y los marginados. Acá están las imágenes. Los brahmanes, ¿cierto? Los que están autorizados, digamos así, culturalmente y religiosamente de hacer la adoración y dirigir los ritos. Son como, comparados como en la Iglesia Católica, serían como los obispos, los cardenales, digámoslo así. Y acá, ¿cierto? Los guerreros, ¿cierto? Los comerciantes. Bueno, el otro era los guerreros y reyes, ¿eh? Ya, los comerciantes, los sudras, que son los obreros, trabajadores, y los intocables y marginados que todavía existen, ¿por qué lo pusimos acá con un cuerpo? Porque ellos generalmente se dedican a la cremación de cuerpos. Y aquí entra también una contradicción grande, como si este trabajo es tan deleznable, es un trabajo tan menospreciado, a ver, un trabajo quería usar un sinónimo más correcto, si es un trabajo tan indeseado o indeseable. ¿Por qué razón, si el cuerpo para ellos, si lo creman, por qué razón son intocables y marginados? Si hacen un trabajo en el fondo que permite que ellos trasciendan. Entonces aquí hay una especie de contradicción también. Bueno, en realidad son muchas las contradicciones que ellos tienen, los indios. Entonces comprenderlos es mejor saber, como dirían por ahí, por encimita nomás, saber lo principal, lo principal, porque de vez en cuando usted, aunque parezca raro, se va a topar con alguien por lo menos de esa religión, quizá no de esa cultura, porque aunque yo he visto indios por acá, pakistaníes, he visto acá en mi ciudad, pakistaníes sí, pakistaníes, de hecho
Cuando hice clase en un liceo habían alumnas de Pakistán, entonces era la religión hindú. Eh, pero sí, es bueno saber para poder conocerles un poco y saber cómo poder llegar hacia ellos, conocer un poco su cultura. Y acá está el contraste principal, digamos, a grosso modo, muy a grosso modo, digamos que por la complejidad de la religión hindú, no podemos establecer un patrón de comparación muy profundo. Sin embargo, tenemos que, ya, el Dios impersonal, Brahman, múltiples deidades, ¿cierto? Que están debajo de Brahman, están supeditadas a Brahman. En cambio, en el cristianismo tenemos a nuestro Dios trino. Entonces es mucho más simple para nosotros y mucho más claro, más nítido. ¿Qué verdad ella? Para los hindú, ¿cuál es la verdad? Es múltiple y relativa. No hay una verdad clara. De hecho, los escritos, yo he tenido escritos también tengo por ahí un escrito de los indios y es muy complejo porque puede contradecirse de escrito en escrito. En cambio, en el cristianismo tenemos una verdad absoluta. La verdad, ¿cuál es el camino y la verdad de la vida? Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo. Y la palabra de Dios es nuestra única regla de fe y conducta. La salvación, ¿qué es para ellos? Una liberación, pero por vía del esfuerzo. Y ahí donde choca siempre, siempre, siempre va a chocar con el cristianismo todas las religiones. Absolutamente todas las religiones van a chocar en esto. La salvación por el esfuerzo o por las obras, en contra de la salvación por gracia mediante Cristo Jesús. El destino del alma, la reencarnación cíclica, como ya lo había mencionado. En cambio, el cristianismo, el juicio eterno tras la muerte. Y las escrituras, muchas, muchas, muchísimas, tendríamos que hacer, pero clases todo el año para poder explicar la cantidad de escrituras que tienen ellos en base a sus dioses o deidades. En cambio, nuestra revelación es progresiva, coherente y compleja, y eso es lo que la hace muy especial y única e irrepetible, como diríamos. Y la ética, acá se me comió la palabra, pero la ética de ella decía, debería decir, determinada por la casta y el esfuerzo. Y acá nuestra ética, ¿en qué se basa? En la santidad y el amor de Dios. Entonces, esas son los principales contrastes del hinduismo con el cristianismo. Y aquí le formulo unas preguntas, si alguien puede responderlas. ¿Cómo se llama el ciclo de reencarnación en el hinduismo? Difícil, ¿ah? ¿Cómo se llama el ciclo de reencarnaciones? ¿Samsara? Parece que sí. ¿Qué festival celebra la victoria de la luz sobre la oscuridad? Son difíciles las preguntas. Se las voy a dejar de tarea, mejor mis hermanos. Se las voy a dejar de tareas. ¿Mm? ¿Cómo se llama el dios con cabeza de elefante? Yo me recuerdo que de niño me llamaba la atención que habían por lo menos dos dioses, tres dioses medio raros, o dos por lo menos, un dios con cabeza de elefante y otro con cabeza de simio. El cabeza de simio parecía que sostenía una emparedado, un sándwich en la mano, no sé qué es lo que era cuando niño así entendía. Y Ganes es el dios de la cabeza de elefante, Hanuman el dios con cabeza de simio. Eh, y acá vienen las preguntas el glosario. Brahman, realidad suprema impersonal. Atman, alma individual. Samsara, ciclo de renacimientos. Karma, ley de causa y efecto espiritual. Esto es lo que ustedes tienen que, ojalá, memorizar. Esto lo van a memorizar para más adelante quizá un examen y responder estas preguntas de tarea. Yo creo que sería lo principal. Vamos de menos a más, mis estimados hermanos, debido que también
debido a que de primera se ve muy, no se preocupe por los nombres, tanto nombre. No se haga problema por los nombres ni tanto detalle, vamos de menos a más. Usted con la tarea que hice que aparece ahí, que se la voy a mandar después por PDF, van a responder eso y solamente aprenderse ese glosario, nada más por ahora, no nos vamos a hacer mayor problema porque luego vienen las religiones comparadas, yo estimo que va a ser algo más fácil, luego un poquito más difícil el ciclo de otras 5 clases de las sectas, donde eso tenemos que poner mayor hincapié debido al conflicto que hay. Le voy a dar un ejemplo. Le voy a dar un ejemplo de lo relevante que es para mí más adelante dar un poquito más, poner hincapié en las religiones, perdón, en las sectas semicristianas, como decía Pablo Hoff. Semicristianas, decía, que yo conocía a Pablo Hoff, le di la mano a Pablo Hoff. Eh, no sé si le suena a Pablo Hoff. Sí, ella. Por ejemplo, una vez hablé con un testigo de Jehová. Esta es una anécdota. Hablé con un testigo de Jehová que me, siempre me gusta hablar con las personas de otros credos, ¿ah? Para ver, y además que no tengo miedo a hablar con ellos para poder de buena manera entregar el Evangelio. Entonces él me manifestó que estaba muy contento. La alegría de él fue mi tristeza realmente, porque él me dijo que habían 2 profesores evangélicos que se hicieron testigos de Jehová porque se dieron cuenta del error de su camino. Entonces eso así como que me causó mucha conmoción, mucha conmoción. Dije yo, ¿qué estamos haciendo? Y ahí me di cuenta nuevamente de que nos falta mucho por aprender o enseñar en nuestras iglesias, por lo cual yo doy gracias a Dios por ustedes. Y esto no es un elogio gratis, gratuito, sino que realmente, no sé si se habrán dado cuenta, mis estimados hermanos, que cada vez son menos las personas que quieren estudiar teología. De hecho, a nivel nacional, por lo que he podido sondear, hay una baja en las matrículas en los institutos y en los seminarios. Es algo muy triste y raro. Entonces, a nosotros nos queda ser la punta de lanza o ser los que vamos a luchar para que la palabra de Dios siga fortaleciéndose y prosperando en el camino, en el Evangelio. Amén. ¿Alguna pregunta, mis hermanos? Yo sé que es un poco complicada la clase, pero si tiene alguna pregunta, no se haga problema, me la hace nomás eh, al respecto. O